A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Bienvenidos nuevamente a la continuidad de la construcción de Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Episodios lamentables está viviendo la ciudad en su cuerpo edilicio, en donde ya la crisis política es manifiesta, sobre todo como consecuencia concreta y evidente del estado de negligencia que hemos venido denunciando, no solamente en este espacio, sino a lo largo de estos 45 meses. En ese orden de ideas hay interrogantes claras, concretas y de manera urgente que solucionar, relacionada con cuáles son los verdaderos objetivos que tiene el actual alcalde metropolitano relacionado con el tema de incluso una posible candidatura hacia la reelección. ¿Cuáles fueron sus objetivos iniciales para asumir una responsabilidad que al momento lleva ya el cumplimiento del cuarto año de su mandato? Pero además, alrededor de eso, ¿cuáles son también los niveles aspiracionales que tuvieron cada uno de los miembros del actual cuerpo edilicio del Consejo Metropolitano? En ese orden de ideas, mientras estos acontecimientos ocurren, la ciudad sigue debatiéndose en problemas que siguen agravando las condiciones de vida de la población. Y por supuesto, en él se siguen sumando hechos de conjetura sobre la base de lo que será la presentación de nuestra denuncia, que buscará que el Consejo Metropolitano sancione en derecho al alcalde metropolitano en el mes de febrero durante el procedimiento de la remoción que hemos varias veces explicado en otros espacios, incluido este. Pero, como hemos dicho, el salto de calidad. Tuvimos ocasión en el último capítulo de Ciudad Cívica de tener la presencia de alguien, de un referente que constituye la figura de Fernando Carrión, quien evidentemente dibujó ya una hoja de ruta, una parametrización sobre las cuales podemos empezar a dar ya ese salto de calidad en la lógica de empezar a reconstruir, en primer lugar, desde los ciudadanos, el tema de la posibilidad de estabilidad en la ciudad, tomando en cuenta que coincidimos con el criterio de que representa tamaña responsabilidad empezar en este juego electoral de precandidaturas cuando estamos afrontando situaciones incluso tan dramáticas como la de una crisis sanitaria. Y los actores de la sociedad tienen entonces que provocar también respuestas, contribuciones, espacios de deliberación. Y en ello, el día de hoy hemos pedido y convocado a esta mesa a los estudiantes universitarios, representados en este caso por Jonathan Rosero, quien actualmente es presidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Central del Ecuador y que al momento también está postulando a la presidencia de la Federación de Estudiantes del alma mater de esa universidad. Y también el presidente de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador, Iván Peñaranda, de organización de la cual hemos dado debida cuenta durante también los episodios anteriores, que se formuló sobre la base de establecer un nuevo modelo, una nueva impronta en la lógica sindical. Evidentemente, en el caso concreto de los trabajadores, Iván, con la bienvenida. Gracias. Todos somos ciudadanos, todos somos trabajadores. En relación de dependencia, los privados, en relación de dependencia, los públicos, tanto en el régimen LOCEP como en el régimen del Código del Trabajo, y los trabajadores autónomos. Y la ciudad vive al momento una crisis social sistémica relacionada con el tema del empleo muy fuerte, muy profunda, tomando en cuenta cifras que hemos citado aquí, de que en un año
Entre junio del 2016 y junio del 2017 se perdieron casi el 8% de los empleos de quienes lo tenían en ese momento, de la población económicamente activa en Quito. ¿Cómo ver desde las organizaciones gremiales, tomando en cuenta que nosotros tenemos conocimiento de que en la FTPP, de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador incluso, hay dos organizaciones que están asentadas en Quito, dos sindicatos de la empresa Metro y la asociación también de servidores de manera filial de la empresa de pasajeros de la ciudad? Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Javier. Justamente también quería acotar algo, además de ser presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador, también soy presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio de Defensa Nacional. Justamente nosotros estamos muy preocupados con lo que nos corresponde al respecto del desempleo que nosotros tenemos a nivel nacional. Y nos preocupa aún mucho más que el índice más alto de desempleo es justamente en la ciudad de Quito. Nosotros tenemos como miembros de nuestra federación a los dos sindicatos del Metro de Quito y a la Asociación de Servidores Públicos del Trolebús de Quito. Pero justamente hablando al respecto del desempleo, hace más de un año o 2 años justamente el señor alcalde ofreció 20.000 plazas de empleo para los ciudadanos de esta ciudad. Yo mismo fui testigo de compañeros, de vecinos, de amigos que se fueron a dejar carpetas y eran unas filas, miles de gentes dejando las carpetas, y de lo que yo sé no se ha llamado a ninguna persona a que justamente hacer llamados a llenar estas vacantes supuestamente de las 20.000 plazas de empleo que se iban a dar. Y justamente de los sindicatos que son afines a nuestra federación, que son parte de nuestra federación, hay muchas denuncias que no se está dando el paso al trabajo a los ciudadanos ecuatorianos, sino que se da preferencia a los extranjeros, y por eso todos los trabajadores a nivel nacional están muy molestos por estas cosas que se están dando justamente en la ciudad y más que todo en el Metro de Quito. En ese sentido también uno de los elementos fundamentales que tiene la ciudad en su parte es su patrimonio, su identidad y su historia. Y uno de los baluartes que constituye la quiteñidad es su alma mater. Nacida incluso desde los años 1500, la Universidad Central del Ecuador constituyó siempre un referente respecto de como polo de desarrollo vinculado directamente a su contribución en el marco del progreso de Quito. Esa desvinculación se ha producido, sobre todo en los últimos 20 años, y se ha arraigado muy fuertemente en la última década. Y en ese orden de ideas, no solamente está el tema de las autoridades que han estado regentando a la universidad, que han privilegiado ciertas vinculaciones en el orden político, sino también el tema del propio estudiantado, que se han transformado en espectadores y en el último tiempo hasta en víctimas de la situación de la ciudad. Mencionar solamente el caso, por ejemplo, de que son usuarios permanentes del transporte público. Hay que cambiar esa visión, hay que volver a motivar la vinculación de los estudiantes universitarios, sobre todo de la Universidad Central, marcando la pauta y la impronta en ese eje de recuperación. Esa es la pregunta con la cual damos la bienvenida a Jonathan Rosero, mencionando nuevamente que él es candidato actualmente hacia la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central. ¿Cómo está? Muy buenos días. Reciben un cordial saludo por parte de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Y sí, la universidad siempre se ha constituido en esa voz del pueblo, en esa opinión de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, como una reforma universitaria, también se concibe que la Universidad Central siempre va a ser ese vínculo directo con la sociedad en estos temas que son trascendentales para la ciudad, pero siempre mirándole desde un sentido crítico y desde la academia. Entonces, si es que vemos lo que se ha mencionado, lo del transporte público, lo que nos caracteriza es eso. No queremos un nihilismo total, porque nosotros entendemos que existe una deuda histórica con los estudiantes, no solo en los últimos 10 años, sino yo diría en los últimos 35 años. La universidad ha estado desvinculada, se podría decir, de un aparaje crítico, y solo ha tenido un aparataje partidista en la universidad. Existe esa deuda histórica de 45 años que es momento ya de cobrarla y de exigir nuestros derechos, pero siendo nosotros participativos y siendo críticos. Por eso es lo que como asociación nos manifestamos en ese tema de los pasajes.
pero no con un nihilismo total de decir no al alza de pasajes por los 5 centavos que ya es conocido por todos. Sino, primero queremos un transporte público de calidad, teniendo un programa, teniendo una propuesta de ciudad para poder nosotros manifestarnos y empezar a debatir sobre eso. Por eso es lo que propusimos un transporte público de calidad, una caja común a nivel de ciudad, que se cobre a través de un sistema electrónico, todo eso. Porque no solo queremos que no se suba los 5 centavos y tener un transporte público pésimo. En esa lógica, el tema de esta reconvención hacia los estudiantes, más allá del tema vivencial directo, y si hay una deuda que incluso nos supera, me he quedado corto con los 20 años y llegan ya a casi 45, ¿cuáles son los ejes motivacionales para provocar ese sentido de pertenencia nuevamente con la ciudad? Porque hay que hacer notar que la Universidad Central del Ecuador acoge, incluso desde el punto de vista de su oferta de servicios, en este caso los académicos, a una gran multiplicidad de personas del país. Entonces, y sobre ello, sobre la propia vinculación, hay una multiplicidad de servicios públicos que la ciudad y que, representando al Estado, debe proveer también a esos estudiantes. Entonces, ¿cómo establecer nuevamente esta conexión entre la ciudad y los estudiantes de la Universidad Central? Lo primero que debemos hacer como gremio estudiantil es devolver la voz a los estudiantes, es devolver el sentido crítico siendo propositivos, es lo primero que debemos hacer. Después utilizar las herramientas que tiene la universidad, utilizar a los compañeros para realizar las múltiples prácticas que tienen, las pasantías que tienen, involucrarles directamente con la ciudad en temas de la ciudad, siendo voluntariados, involucrándonos en temas directamente con los ciudadanos. Entonces eso es uno de los aspectos fundamentales, vincularles de esa forma a través de la vinculación, teniendo proyectos directos con las comunidades que siempre son olvidadas, ya que no podemos tener solo prácticas en empresas públicas, o tampoco también la universidad debe ir a este ámbito privado también. Entonces lo que debemos hacer, como recalco, es devolver la voz a los estudiantes siendo propositivos y teniendo una vinculación real, que es una segunda reforma universitaria también. En ese entorno de cosas, una federación como la FTPP, ¿cómo podría reformularse también en esa línea de puente de apoyo hacia esta posibilidad de reconvención, de recuperación de la identidad de los estudiantes universitarios, en este caso de la Universidad Central, con relación al tema de la ciudad, sobre todo tomando en cuenta que si hay un sector vulnerable en materia de empleo, son los jóvenes? Aquí hemos citado con toda claridad y hicimos incluso una valoración con una miembro del Consejo Metropolitano respecto de una oferta que se hizo, que incluso ya está plasmada en una ordenanza relacionada con el tema del empleo joven, de cuya cuenta incluso cuando se ha pedido cuántas plazas se generaron, ni siquiera, y mejor dicho, uno de los últimos en enterarse será el Consejo Metropolitano de efectivamente cuántas plazas de trabajo hay. Pero en esta nueva lógica de la sindicalización bajo un nuevo modelo, ¿cómo se puede también establecer esta vinculación con las organizaciones estudiantiles en una federación de trabajadores públicos que ha marcado una nueva impronta desde su nacimiento el año anterior, Iván? Sí, justamente nosotros estamos trabajando en todos los ejes. Se presentó igual al señor presidente de la República una ley para el empleo que justamente le entregamos en el 26 de agosto al señor presidente en manos del delegado del señor ministro Raúl Ledesma. Nosotros somos los más preocupados porque en los índices de desempleo justamente están todos los muchachos que se gradúan. Y no es algo lógico que si han estudiado, se han sacrificado tanto por conseguir una carrera y salir a trabajar, no puedan conseguir un empleo porque les piden, apenas se gradúan, les piden 2, 3, 4 años de experiencia. ¿Cómo van a tener experiencia si justamente acaban de graduarse de la universidad y tener su profesión? Entonces justamente nosotros estamos viendo planes o programas de trabajo para justamente solventar estos inconvenientes. Y de lo que tú me preguntabas, Javier, justamente estamos nosotros en una planificación para poder unir a realizar un frente justamente con nuestra federación, los muchachos, los estudiantes de la Universidad Central, los muchachos, los estudiantes de la Universidad Politécnica y conformar una unión de federaciones justamente para estar unidos con todos los muchachos e ir solventando los problemas que ellos tienen.
Ha sido dramático el tema de la politización, sin duda, en los últimos 40 años, pero sobre todo alcanzando el tema de su punto más bajo en relación a la última década. Pero si es que hay este problema de relación de desvinculación de los estudiantes universitarios con la sociedad en su conjunto, no solamente la de la ciudad, sino nacional. La consecuencia directa es esta, justamente la posibilidad de que la oferta laboral que las universidades emanan, en este caso en particular la central, no está directamente relacionada también con la demanda que tiene tanto el sector público como el sector privado, y sobre todo en las posibilidades de establecer eso atado en un punto de convergencia, el tema del desarrollo. Si se le va a devolver que es lo que ustedes tienen proyectados, la voz a los estudiantes, esa voz cómo debe ser utilizada en planes concretos como este. Listo. Si hablamos acerca del empleo, como lo dijimos ya en la Universidad Andina hace un tiempo, igual cuando tuvimos un conversatorio con la Federación de Trabajadores, lo que mencionamos es que, existe un contrato juvenil que está establecido en el Código de Trabajo. De igual forma existen las pasantías que son consideradas como experiencia laboral. Pero entendemos que eso no es suficiente, porque debemos ir más allá. Se debe todo ajustar a la realidad que vivimos los estudiantes. Nosotros, como se había mencionado, no podemos llegar a una empresa y tener experiencia de 2 o 3 años. O tampoco nos pueden exigir que trabajemos 8 horas diarias, porque lo que nos dicen es, estudias o trabajas. Y ahí es cuando a nosotros se nos complican totalmente. Lo que proponemos, eso es lo que quiero mencionar, que es devolver la voz a los estudiantes, siendo propositivos. O sea, lo que proponemos es que a los estudiantes se nos cuadre un contrato y vamos a proponer eso, que sea un contrato por horas. ¿Ya? Tiene que ser un contrato por horas para que se vincule y para que se ajuste a la realidad que vivimos los estudiantes universitarios. Y de esa forma podemos tener en los 5 años que en promedio dura una carrera universitaria, podemos tener al final ya podemos tener 2 o 3 años de experiencia, porque se puede ajustar a la realidad que vivimos. Está bien que antes se haya eliminado la contratación por horas y ahora existe un contrato a plazo indefinido, que es el problema que muchas veces utilizan ya las empresas para no contratar a los jóvenes, porque son mínimo de 2 años y se complica totalmente. Entonces lo que queremos es eso, queremos proponer eso, y eso es lo que menciono con lo que debemos devolver la voz a los estudiantes diciendo eso. O sea, no solo saliendo a las calles, lanzando piedras, no, sino siendo propositivos. Hay este problema, proponemos esto, y exigir ahí sí de esa forma, movilizando a los estudiantes de esa forma. Y cómo no, si podemos vincularnos con las organizaciones sociales, que los sindicatos siempre han sido un eje transversal para la sociedad, y los trabajadores siempre se han constituido de esa forma. ¿Y qué poder podemos tener si es que desde la sociedad civil nos organizamos de esa forma? Tanto estudiantes, trabajadores, empresa pública, empresa privada. Es lo que quiero mencionar con devolverle la voz a los estudiantes y en sí, devolverle a la sociedad ese sentido de organización que siempre nos ha caracterizado. Si es que esa alianza estratégica es posible y si es que incluso hay un planteamiento de escenificarla alrededor de una unión de federaciones, yo creo que la gran beneficiaria debería ser la comunidad. Y en este caso hacer un planteamiento tal vez desde esta mesa de trabajo, relacionada con la posibilidad concreta de que una relación existente, tal como lo ha planteado en este momento Jonathan, una alianza estratégica entre las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de estudiantes, la vinculación con las organizaciones de sociedad civil, el efecto directo del tema de ese beneficio, de esa relación, debería ser la comunidad. Y en esto creo que podríamos aterrizar incluso en una fórmula de propuesta hacia los barrios, Iván. Así es, o sea, igual como yo te comentaba, en los barrios, en las ciudadelas, en todos lados, todos somos trabajadores, como tú dijiste al inicio de esta reunión, justamente todos somos trabajadores, los privados, los públicos, absolutamente todos. Entonces, nosotros justamente en las ciudadelas sería un plan muy importante coger y unir a todos los barrios e inmiscuirles también a la lucha que no es solo de las federaciones ni de los trabajadores. Esta lucha es a nivel nacional porque el desempleo es algo histórico, los índices de desempleo que estamos teniendo en estas fechas, y por eso hasta el gobierno es lo que se ha centrado justamente en poder solventar el desempleo. Y a los barrios hay que unirlos justamente como nosotros estamos comentando aquí, propositivamente, para poder sacar adelante estos barrios. En mi barrio en general, justamente tenemos muchos problemas, tenemos problemas de salubridad, tenemos problemas de bacheo de las calles, tenemos problemas de parques, jardines que no son atendidos nunca.
Entonces debemos unirnos con los barrios para ser escuchados, esa es la única solución. Y esa fórmula incluso sería totalmente innovadora porque se supone que las organizaciones barriales un poco es la relación directa únicamente con el proveedor del servicio. En esta volviendo al tema y siendo incisivos en el tema de la recuperación de la voz autónoma de los estudiantes, creo que también hay que darles una mirada y esto una lógica de respuesta concreta, mi estimado Jonathan, en relación a la integralidad. El estudiante no es solamente estudiante, es miembro de una comunidad en primer lugar. Y lo que tú señalabas al inicio, que es el tema es un ciudadano. Y sobre la lógica de esa ciudadanía ejerce derechos y tiene obligaciones. Pero además es miembro de una pequeña comunidad que se llama la familia, y a partir de eso también de una comunidad barrial y etcétera. Esta lógica de integralidad ha sido también pensada desde esta propuesta renovadora en la que ustedes están trabajando, no solamente pensando en el tema de esta coyuntura de la elección del 25 de enero, sino ya en la fórmula de un ejercicio de lo que sería la nueva FEWE en la Universidad Central. Claro. Lo que queremos entendemos que el 25 de enero, o sea, no es que se termine un proceso, sino inicia uno nuevo. Correcto. En ese sentido, lo que queremos hacer primero es un proyecto de universidad. No queremos primero tener un proyecto solo de federación, sino entendemos que la universidad debe ir incluso a la tercera reforma universitaria, que es una deuda que tenemos los jóvenes con la sociedad y con los estudiantes que van a ingresar a la universidad. Porque si bien entendemos nos acordamos de 1918 con los estudiantes de Córdoba, nos acordamos de mayo de 68, y nosotros no hemos hecho nada. Han pasado años y la universidad no se ha manifestado y no ha evolucionado hacia la realidad, hacia el siglo XXI donde estamos ubicados. Lo que queremos es hacer un proyecto de universidad y ahí se engloba específicamente el proyecto de ciudad. ¿Por qué? Porque la universidad siempre se constituye desde la academia. Es la única institución para mí que está en la capacidad de ser crítica y de ser propositiva en un sentido académico, vuelvo a recalcar. Entonces, si es que hacemos un proyecto de universidad que te englobe hacia la tercera reforma universitaria, reformando también lo que es la LOES, reformando el Código del Trabajo, lo que queremos es eso, o sea, hacer un nuevo proyecto de federación, pero rescatando desde las raíces, como se menciona. La FEWE nació en el 42, siendo ese conjunto también de organizaciones sociales, de organizaciones de trabajadores. ¿Para qué? Para votar a un gobierno en ese tiempo que era Arroyos del Río, con la Gloriosa. Entonces los estudiantes siempre nos hemos manifestado de esa forma. Lo que queremos es rescatar ese sentido propositivo y crítico y la fuerza que siempre tuvo una organización social desde la universidad con un proyecto y que englobe a un tema de ciudad y de país con las organizaciones sociales, constituyéndonos ya en ese tercer poder ciudadano que lamentablemente en estos 10 años se ha relegado a institucionalizarse a través de un Consejo de Participación Ciudadana. Entonces es lo que queremos, es tener ya una verdadera organización social en el país. La coyuntura del tema del 25 además empata con la de la consulta popular. ¿Qué visión tienen ustedes al respecto de lo que debería ocurrir el 4 de febrero y sobre todo a partir del 5 de febrero? Sí, bueno, en el tema de la consulta popular hay preguntas que totalmente estamos de acuerdo, pero hay otras que entendemos que por un populismo están puestas ahí para sacar temas trascendentales. Para mí las dos preguntas principales que están puestas en el tapete es el tema de la reelección indefinida y el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros como universidad, además con la Universidad Politécnica y con la ESPE, siendo universidades de aquí de Quito, las públicas, nos manifestamos y propusimos el tema de la consulta y específicamente topamos ese tema de la reelección indefinida, que es un tema que dentro de las universidades ha sido discutido y estamos totalmente de acuerdo en que siempre debe haber una reelección para mantener la gobernabilidad, primero, por ejemplo, de un gremio estudiantil y después eso se vincula a un tema nacional. Entonces, en esa pregunta, sí, que se debe prohibir la reelección indefinida. En eso. Y en el segundo tema, el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo no va a tener un Consejo de Participación? No va a ser electo por la ciudadanía. Nosotros como universidades propusimos eso, que debe ser electo, pero no estamos de acuerdo también en este tema de transición, porque puede ser utilizado también por el gobierno para proponer y para poner a las personas que el Ejecutivo desee. Entonces, lo que nosotros también proponíamos es tener una terna que sea por las organizaciones sociales propuesta, tanto de trabajadores, de estudiantes,
proponer una terna y que sea tomada en cuenta por el presidente de la República, porque en este tiempo de transición se puede nombrar a dedo, y es lo que no queremos, porque si bien pasamos de estos 10 años, pueden tener esta misma herramienta, entonces tampoco queremos confiarnos en ese sentido, queremos proponer una terna y estamos totalmente de acuerdo en que las personas que van a ocupar un cargo para representar a la ciudadanía en un consejo de participación deben ser electos. Y si se ha mencionado que va a haber un diálogo relacionado con la ya presunta aprobación en esta pregunta de la formulación de este consejo transitorio, la FEGUE, las organizaciones de trabajadores tendrán que tener una voz en esos diálogos para el tema del establecimiento de quiénes serán estos consejeros transitorios. Pero la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador desde el octubre del año anterior está trabajando y siendo parte del Frente Somos Ecuador. Y ha desarrollado ya y ha desplegado todo un trabajo en estos meses, sobre todo enfrentando lo que va a ser la consulta popular en Quito y a nivel nacional, Iván. Sí, justamente, Javier, como tú lo mencionas, nosotros somos parte de Somos Ecuador, estamos apoyándole al señor presidente de la República en la consulta popular, estamos apoyando el sí a las 7 preguntas. Justamente por parte de los trabajadores nosotros tenemos el derecho constitucional de ser preguntados las veces que sean necesarias. Eso no nos puede quitar nadie, es un derecho constitucional. Y justamente nosotros hemos venido trabajando en estos meses. En el mes de diciembre venimos justamente por todas las provincias del país, promocionando con todos nuestros compañeros que justamente el apoyo al señor presidente de la República. Y sobre todo vamos a estar muy observadores nosotros en el momento de las elecciones. Vamos a ser unos vigilantes de que se lleve bien el proceso de las elecciones y es ahí donde nosotros los trabajadores vamos a estar presentes, Javier. Los nuevos actores de la ciudad, la nueva fórmula de construcción de la ciudad cívica. En ese orden, aquí se han planteado temas concretos, efectivos, en el que los roles están determinados en un nuevo protagonismo. Las autoridades siempre serán secundarias cuando la ciudadanía son quienes ejercen la actoría. La situación de crisis de hoy está planteada no solamente para la rendición y la toma de cuentas del actual alcalde y del actual Consejo Metropolitano, sino la posibilidad de ese salto de calidad y además de elementos ya que tienen que ver con asuntos reconstructivos que pasan en primer lugar desde la ética pública. Y aquí se ha planteado con toda claridad la integralidad de lo que es el tema del nuevo estudiante y su autonomía a partir de lo que será en las elecciones de este 25 de enero de la Federación de Estudiantes en el caso de la Universidad Central y a partir de ahí irradiarse al resto del alma mater, en donde además está el acervo técnico que la ciudad necesita para sus proyectos, para sus avales. No se necesita hacer contrataciones, como en el caso de Maceo, con todo respeto al tema de la universidad laica en la provincia de Manabí, para dar fundamentación a la contratación de recolectores que hoy están sin uso. Hay una organización de trabajadores que se está preocupando también en la formulación de un plan que definirá luego una capacidad de que con otros actores formular una unidad, más allá del tema de la coyuntura del apoyo que están brindando en este momento al gobierno nacional, pero sobre todo a la propuesta de renovación histórica de la democracia en Quito y a nivel nacional. Estos son los nuevos actores, a quienes agradecemos su presencia hoy en Ciudad Cívica y con ustedes nos veremos la próxima semana en donde seguiremos, porque todos somos ciudadanos, construyendo la Ciudad Cívica. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.